Por cierto, andan muy molestos en el PRI con este proceso en marcha de renovación del Poder Judicial, porque será un proceso histórico, inédito. Por primera vez habremos de votar por jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, también integrantes del Tribunal Disciplinario. Por primera vez se oxigena el Poder Judicial, pero anda muy molesto Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, el empleado de Alito. Dice que está muy mal el proceso, que vamos hacia el barranco y que además los criminales van a imponer a los jueces. Por favor, si el PRI y el PAN son parte del problema, cuando gobernaron fue cuando se afianzaron los grupos criminales, cuando se instituyeron los grandes cárteles de este país, cuando había una relación pues permanente entre gobernantes y líderes delincuenciales. Ahí está el caso de García Luna, pero ¿cuántos gobernadores del PRI en su momento no pactaban con los cárteles? Ahí está el caso del exgobernador Mario Villanueva, que permitía la operación del crimen organizado, que bajaran avionetas en los aeropuertos y también en pistas clandestinas en Quintana Roo. Ahí bajaban las avionetas del Señor de los Cielos. Entonces, que los priistas nos hablen de que ellos están bien preocupados porque todo se dé con transparencia, democracia y Estado de Derecho, es una burla. Los priistas son parte del problema. Pero vamos a escuchar lo que dice Rubén Moreira, este coordinador de los diputados del PRI, empleado de Alito o vocero de Alito, como lo queramos ver, y está molesto con este proceso electoral. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues a un barranco, a un barranco. En el mundo esto no tiene ejemplo. Bolivia acaba de realizar elecciones con un retraso de un mes, 6 meses, un año, 6 meses, nada más de los jueces superiores, no de todos como acá. Y Estados Unidos solamente se realiza en algunas entidades. Mañana creo hay en Wisconsin elecciones. El hombre más rico del mundo ya se metió en las elecciones. Él no vive ahí, pero para que gane una persona. Yo supongo que en Badiraguato y en Tierra Caliente los criminales van a respetar la democracia en este país. La verdad es una farsa. Es una farsa que de alguna manera se aceptó y que nos va a llevar a un barranco. Van a ver al final del día si la proporción de gente preparada, porque sí la hay ahí, los que vienen del Poder Judicial, se mantiene en la elección. Porque si ninguno de ellos es el señalado, o muy pocos, pues esto confirma todo lo que estamos diciendo. Por otra parte... Bueno, ahí está Moreira, que por cierto terminó peleado con su hermano Humberto, pero uno de los males que hay que desterrar en este país y que ha causado mucho daño ha sido el nepotismo, además de la corrupción y la impunidad, pero el nepotismo, ahí sí se volaron la barda. En el caso de Coahuila, entre hermanos se pasaron el poder. Humberto dejó a Rubén como gobernador, sin embargo, después se pelearon. Pero imagínense el colmo, ¿no?, del nepotismo, de lo que ha sucedido con la clase política neoliberal, cómo se han repartido el pastel en el mundo de caramelo, cómo han utilizado al erario, los recursos de los demás para enriquecerse. Y bueno, pues, ¿qué tiene que presumir Rubén Moreira en lo que hace al combate al crimen organizado? ¿Qué tiene que presumir, además, siendo testaferro de Alito, que es un político impresentable, acusado de corrupción, que se robó lo que pudo allá en Campeche? Y en el caso de Moreira, pues dejó una deuda impresionante en Coahuila. Entonces no tiene nada que presumir, pero andan bien preocupados por el Poder Judicial estos exgobernadores y en este caso diputados actuales del PRI. Hay que destacar que le preguntaron a la presidenta de México sobre el Poder Judicial, porque por ahí llegó un reportero extranjero, entiendo, a plantear estas preocupaciones que vienen de afuera, que dicen que
pues está en riesgo la autonomía del Poder Judicial federal, y que se va a someter al Ejecutivo, que se va a concentrar el poder en una sola persona, y que además esto no le va a dar certeza a las inversiones extranjeras y nacionales, que los jueces y juezas pueden estar bajo la tentación de quedar bien con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, pues la presidenta y muchos de nosotros vemos las cosas al revés. Decimos que el problema es precisamente el Poder Judicial actual, y por eso la necesidad de elecciones, de oxigenarlo a partir de la base y de una legitimidad que le da el voto ciudadano a ese Poder Judicial, porque antes no rendían cuentas a nadie, ni una sola explicación, amparos por acá, por allá, sabadazos a la orden del día, y no solo eso, amparos para que personas impresentables sigan lavando dinero. Ahí está el caso de Álvarez Puga, de Inés Gómez Montt, con unas acusaciones puntuales. Yo lo he dicho, es que no descubrieron el agua tibia, sino lo que hacían es que convertían recursos públicos en privados. ¿Cómo? Simulando prestación de servicios, empresas fachada, emitían facturas por acá, por allá, bajaban el dinero, se coludían con políticos, gobernantes, y saqueaban. Y por eso Inés Gómez Montt pues ha presumido bolsas hasta de 200 o 300 mil pesos, que uno no lo creería. Uno diría, ¿eso existe? Pues sí, sí existe. Inés Gómez Montt tiene esas bolsas. O sea, a la par de la realeza. Ahora sí que se da un tiro parejero con quien pongan de la realeza británica. No, hombre, se queda pequeña al lado de Inés Gómez Montt, que ella podía adquirir las bolsas, eh, que ciertas marcas exclusivas solo hacen 5 ejemplares de ese tipo de bolsas. No, y uno lo tiene por ahí, alguien en la realeza de Inglaterra, y por ahí alguien en Suecia. E Inés Gómez Montt, ¿no? Entonces, podremos ver algunas imágenes para recordar, porque recordar es vivir, ¿no? De Inés Gómez Montt, si le ponemos Inés Gómez Montt bolsas, y caray, unas bolsas, ¿no? Que Gucci, que Versace, pero insisto, ni siquiera las que pueden vender en una tienda de esas marcas, ¿no? Y que cuestan 50, 60, 70 mil, 80 mil pesos, que son carísimas, claro, pero no, ella tenía las exclusivas de las marcas exclusivas. O sea, bolsas de 300, 400 mil pesos, imagínense. Ya con eso uno la hace en la vida, ¿no? Con ese tipo de bolsas. Entonces, comprándose con dinero, pues sí, del erario. O sea, se tiene que aceptar que es con dinero del erario, porque uno podría decir, bueno, si fuera una empresaria y si su esposo fuera un empresario que es innovador y pues gana mucho dinero, pues tiene derecho de comprarse lo que quiera. Sí, 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 porque es dinero privado. Pero en este caso es dinero público. Es dinero producto del saqueo durante este régimen neoliberal. Y la pregunta es, ¿van a caer junto con Álvarez Puga, sus cómplices, los Osorio Chong y compañía, porque se coludió con estos políticos para robarse el dinero público, robarse el dinero del erario? Entonces son muchas bolsas las que presumió de diseñador. Insisto, pues ¿quién pompó? Podríamos preguntar y responder que lo pompó el pueblo de México con su trabajo, el trabajo del pueblo de México. Entonces se dedicaron a administrar la abundancia, ¿no? Con este tipo de bolsas exclusivas. Lo mejor de lo mejor, la crème de la crème, ¿no? O sea, insisto, hasta la realeza británica se queda pequeña al lado de todo esto. Pero bueno, también hay quienes piensan que eh, las marcas las deben de poseer, porque si no, no son nadie, ¿no? O sea, las marcas lo hacen a uno, piensan, ¿no? Entonces,
Ahí están presumiendo los excesos. ¿Quién presume sus bienes materiales? Generalmente los más ricos, no necesariamente. Yo conozco personas que tienen muchísimo dinero y no andan allí presumiendo cual Huicho Domínguez. No tienen esa necesidad febril de demostrar lo que han logrado. Además, estos personajes se venden como exitosos y exitosas, ¿no? Pero, insisto, no inventaron el agua tibia, se dedicaron a saquear recursos públicos y convertirlos en recursos privados en función de simulación de prestación de servicios. Hicieron muchas empresas fachada, emitían las facturas y pues no se daban los servicios, solo se saqueaba el dinero público. Ya nada más. Bueno, ahí vemos a algunos de los precios. Esa Hermes está en cuanto deben ser, ¿qué será ahí? ¿Dólares? $4,600. Pero insisto, esa que es de 100,000 pesos. Y hay unas mucho más caras, ¿eh? Hay otras que ni siquiera están en las páginas de internet porque las hicieron exclusivamente para 5 o 10 personas que son de la realeza y que tienen dinero para aventar para arriba, como si fuera bolo, ¿no? Y ahí están en los Estados Unidos Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga. Ha dicho el titular de la UIF, Pablo Gómez, que él espera que se dé la extradición porque son perseguidos por la justicia mexicana. Hay órdenes de aprehensión. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no dan con ellos? ¿Por qué no se ponen en manos de la justicia? Y luego les desbloquean las cuentas, ¿no? A Inés Gómez Montt y a su esposo Víctor Álvarez Puga. Pero bueno, pues para que vean cómo es el mundo de caramelo, ¿no? Así está la cosa con estos personajes y yo creo que ya sería suficiente. Vamos ahora con precisamente lo que dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque coincide con muchos de nosotros y también yo sé que con muchas de ustedes que nos ven todos los días. Ella dice, el problema es el Poder Judicial actual, no lo que va a pasar con los jueces, ministros, magistrados que serán electos por la vía popular, que además que se oxigena el Poder Judicial, yo creo que van a tener un poquito más de recato. Va a decir, yo estoy en función de la ciudadanía. Habrá quienes traicionen, seguramente, pero esperemos que sea una minoría y que la mayoría tome conciencia de que está ahí por el pueblo de México, no por un dedazo, no por un compadrazgo, no por la oligarquía, y que debe decidir sentenciar en función de los intereses del pueblo de México. Así que, insisto, hay quienes plantean, es que está en riesgo la autonomía y viene el lobo y nos comerá, y qué mal, o sea, como si el Poder Judicial actual no fuera una colección de delincuentes y de delitos, como si no hubiera sabadazos, como si no hubieran paros para que señores y señoras sigan lavando dinero. Entonces, vamos a escuchar a la presidenta. El problema es el Poder Judicial que tenemos ahora. Ese es el problema. Ayer presentaba a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que les han dado amparos y amparos y amparos a personas que lavaron dinero, sea por factureras, sea por vínculos con la delincuencia o por otras razones de corrupción. 35,000 millones de pesos en amparos, liberadas cuentas. La UIF congela cuentas vinculadas con estos delitos y los jueces las liberan. La cantidad de delincuentes que han liberado los jueces, la cantidad de impuestos que no se pagan todavía porque los protege ministros de la Corte. Entonces, ¿cómo saneas el Poder Judicial que está lleno de nepotismo y corrupción?
solo de una manera, con el pueblo, con la democracia. Van a ser mucho más independientes y mucho mejores jueces porque le van a responder al soberano, al pueblo. No le van a responder al que los propuso en el Senado o al amigo del primo del hermano que lo propuso en la supuesta carrera judicial. Pues vamos a tener un mucho mejor poder judicial, mucho mejor, porque ¿quién lo va a elegir? El pueblo.